buenas noches, pueden sentarse, pueden sentarse. Dice Apocalipsis 19, en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, es una bendición, una alegría, un motivo de felicidad el poder estar hoy precisamente en esta actividad de alabanza, de adoración y de celebración de la Santa Comunión. Dios espera que nosotros podamos aprender a adorarlo, a glorificarlo y a vivir una vida dedicada al Señor para la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Y precisamente una de las bendiciones que nos ha dado Dios para poder lograr este propósito es su palabra. A través de su palabra nosotros podemos aprender, nosotros podemos, ¿verdad?, ser enseñados y ser bendecidos al poder nosotros tomar todas estas bendiciones, todas estas indicaciones, consejos que el Señor nos da por medio de su santa y bendita palabra. Quiero leer el pasaje que está aquí en Daniel, en el capítulo 1, en el verso 8 y el verso 9. Y al terminar quiero invitarlo para que me acompañe usted a pedirle al Señor por medio de la oración que sea Él quien nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosa noche que el Señor nos concede para estar en su presencia. Dice el libro de Daniel en el capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Señor, en esta noche nosotros nos presentamos delante de tu presencia, rogándote y agradeciéndote el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, Padre, que necesitamos de ti. Ayúdanos, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que tu palabra, Señor, que ilumina nuestros corazones, sea quien nos dirija y quien nos guíe a través de la experiencia de esta vida, para ser cada día, Señor, más agradecidos y más obedientes para contigo. Permite, Señor, que nuestras vidas sean instrumentos útiles para la proclamación de tu palabra, para la extensión del reino y para alcanzar, Señor, a aquellos que todavía, Señor, no te han recibido en su corazón. Permítenos, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, pueda no solamente entender tu palabra, sino podamos aplicarla a nuestra vida en todas las áreas, Señor eterno. Gracias, Señor, porque tu nombre es glorificado a través de tu iglesia y porque nos da la oportunidad de estar reunidos junto a tu mesa para escuchar tu voz, Señor, y poder conocer tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Esperamos, Padre, que seas tú quien hable a nuestra mente y en nuestro corazón. Escóndenos detrás de tu presencia, Señor, y utiliza nuestras pobres vidas, Padre, pero enriquecidas por ti para la gloria tuya. Porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, usted se podrá preguntar, como muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos aprender a vivir cada día conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros que nuestras vidas siempre estén
haciendo las cosas que Dios nos dice por medio de su palabra. Porque pensamos, mis amados hermanos y hermanas, que hoy vivimos tiempos difíciles y no nos equivocamos. Para el ser humano, desde que el pecado entró en el mundo, todos los tiempos son difíciles. A veces hay tiempos, ¿verdad?, de descanso para nuestras vidas. Hay tiempos que Dios provee para que nosotros vivamos sin ninguna circunstancia que pueda afectar o alterar nuestro diario vivir. Pero mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, en su palabra, que en el mundo nosotros enfrentaríamos la aflicción, pero que no tuviéramos miedo, sino que aprendiéramos de Él, porque Él había vencido al mundo. Es decir, Él había podido vivir una vida dedicada, consagrada totalmente al Señor, a Dios, al Padre Celestial. El Señor Jesús siempre decía, lo que yo hago, lo hago no porque yo quiero, sino porque hago la voluntad de mi Padre. Y el propósito de mi vida en este mundo es precisamente dar a conocer lo que Él me ha enseñado y a vivir conforme a su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Y podríamos pensar, bueno, es que el Señor Jesucristo es Dios, y es cierto, el Señor Jesucristo es Dios, pero también fue hombre. Pero al igual que Él, mis amados hermanos, en la Biblia, vemos nosotros ejemplos de hombres que dedicaron su vida al Señor en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones peligrosas, en medio de presiones, mis amados hermanos, sociales y culturales. Y este es precisamente el caso de Daniel. Daniel venía de la experiencia de haber visto con sus propios ojos cómo el ejército enemigo había arrasado Jerusalén, había destruido el templo, lo había saqueado, y los vencedores habían recogido toda la riqueza de la casa de Dios y la había llevado a su país, a tierra extraña. Y junto con esa riqueza material se había llevado una gran cantidad de jóvenes que, según dice la Escritura, eran jóvenes llenos de sabiduría, eran jóvenes sabios en ciencia, eran jóvenes que tenían buen entendimiento, y precisamente los llevaban hacia esa tierra extraña para que ellos aprendieran la cultura y pudieran enriquecer, con su conocimiento a un país extraño, a una cultura diferente. Y estos jóvenes, mis amados hermanos, habían de ser reculturizados, es decir, habían de dejar su cultura anterior, su vida anterior, y aprender una nueva cultura. Y para esto el rey, ¿verdad?, había dado toda la herramienta necesaria para que esa transición no se volviera algo que se sintiera como una opresión, sino como una oportunidad de vida. Es decir, mis amados hermanos, después de haber sido sacados de su país como esclavos, ahora eran sentados en la mesa del rey con el propósito de que ellos pudieran aprender y pudieran colaborar con el gobierno de aquella nueva nación que los había traído a ese lugar. Para muchos, mis amados hermanos, podría ser una ventana de oportunidad, la oportunidad de poder crecer en un país extraño y poder alcanzar algunas metas y algunos éxitos, quizás personales. Y para eso tenían que someterse a esa nueva vida, a ese nuevo aprendizaje. Sin embargo, en el verso 8 vemos nosotros, ¿verdad?, una gran diferencia. Entre toda esa cantidad de jóvenes, habían algunos jóvenes que no estaban con ese pensamiento. Habían algunos jóvenes que su propósito era mantenerse en los caminos del Señor, mantenerse en la voluntad de Dios, mantenerse siendo guiados precisamente por esa dirección divina a través de su palabra. Y entre ellos dice, estaba Daniel, que su nombre significa Dios es
mi juez. Estaba Ananías, que significa, ¿verdad?, Dios es bondadoso. Estaba Misael, que exaltaba el nombre de Dios porque decía, ¿quién como Dios? Estaba Azarías, que significa Dios me ayuda. Y la Biblia habla precisamente de cómo estos jóvenes lograron alcanzar esa meta. Y ese es precisamente los principios, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que aplicar en nuestro diario vivir para poder alcanzar la meta que cada uno de nosotros como cristianos queremos tener en esta vida. ¿Quién de nosotros no quisiera obedecer al Señor? ¿Quién de nosotros no quisiera exaltar el nombre del Señor? ¿Quién de nosotros no quisiera tener una vida de comunión con el Señor, agradándole al Señor en todo? Pero tenemos una lucha, tenemos una dificultad. Estamos en medio de un mundo, mis amados hermanos, que nos invita, ¿verdad?, a que veamos lo que el mundo nos propone como una oportunidad de vida, poder alcanzar algunas cosas que, bueno, van a ser como un crecimiento personal, pero muchas veces y en grandes ocasiones sin Dios. Y mis amados hermanos, Daniel tenía en su corazón no agradar al mundo, sino agradar a Dios. ¿Por qué Daniel logró alcanzar eso? Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, porque la vida de Daniel se caracterizó por una vida devocional, enraizada en una absoluta dependencia de Dios. Daniel, mis amados hermanos, buscó la fortaleza espiritual y la obtuvo por medio de la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Porque, mis amados hermanos, Daniel sabía quién era en Dios, no quién era Dios. También sabía quién era Dios, pero él sabía quién era en Dios. Por eso, cada vez que él enfrentaba una experiencia difícil, cada vez que él enfrentaba una situación, ¿verdad?, en la cual su vida corría peligro o enfrentaba una circunstancia que lo atacaba o lo lastimaba, él siempre buscaba a Dios en oración. Dice el capítulo 9, verso 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice allá en Daniel capítulo 9, verso 4. Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amados hermanos y amadas hermanas, lo primero que Daniel sabía era que él necesitaba a Dios en su vida. Dice en el verso 7, tuya es, del capítulo 9, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Amados hermanos y hermanas, Daniel estaba consciente que la nación le había fallado a Dios, que la nación, mis amados hermanos y hermanas, se había apartado de Dios y que toda esa circunstancia, toda esa dificultad, toda esa experiencia que estaba viviendo era precisamente por su rebeldía, por su falta, mis amados hermanos, de temor al Señor. Dice Daniel, te hemos fallado, tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro, necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia, necesitamos, ¿verdad?, tu perdón. Amados hermanos, se trata de que nosotros entendamos que tenemos que entendernos
desde el pensamiento de Dios. Es a partir del amor creador y redentor de nuestro Dios que podemos saciar nuestra profunda necesidad de ser amado incondicionalmente. Dios nos ama de manera incondicional. Él conoce nuestra situación, conoce nuestra condición, sabe que por la dureza de nuestro corazón, mis amados hermanos y hermanas, nosotros le fallamos. Muchos de nosotros le fallamos precisamente porque endurecemos nuestro corazón. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, sino que al contrario, nos volvemos desobedientes, nos volvemos ingratos, nos volvemos rebeldes, a pesar precisamente de que Dios siempre nos está llamando, siempre nos está invitando, siempre nos está desafiando a que nosotros vivamos conforme a su voluntad y seamos guiados por su santa y bendita palabra. Decía David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, tenemos nosotros que tener en nuestro corazón la certeza y el conocimiento que Dios conoce cada una de nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros ponernos a cuenta con Dios en todo momento. Lo segundo que Daniel, mis amados hermanos, caracterizaba a Daniel, y por lo cual Daniel alcanzó precisamente esa meta de servir a Dios de esa manera, fue su comunión con Él. Él oraba frecuentemente. Dice Daniel capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que todos los profetas estaban en comunión con Dios y por lo tanto podían oír la voz de Dios hablando a cada una de sus vidas para que ellos pudieran corregir sus vidas, ¿verdad? E invitar al pueblo también a esa corrección para recibir bendición de parte de Dios a todo el pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos y hermanas, nosotros como iglesia tenemos que hacer nuestro ese pensamiento y nosotros también poder estar en comunión con el Señor y en comunión unos con otros. Dice Juan en su primera carta: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que anunciamos, ¿verdad? Esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia nos habla a crear esos lazos de comunión con los miembros del cuerpo de Cristo para tener una comunión intachable ante Dios y mantener una comunicación con el Señor para la expiación de nuestros pecados. Tenemos que estar en comunicación con nuestro Dios. Tenemos que escuchar su voz a través de su palabra y tenemos que pedirle al Señor a través de la oración para que el Señor siga obrando en cada una de nuestras vidas y nuestras vidas sigan siendo transformadas para la gloria de su nombre. Lo tercero, mis amados hermanos, es que todo lo que Dios nos ha dado lo pongamos al servicio de nuestro Dios. Todos los talentos y todos los dones que Dios nos ha dado sean precisamente para que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Dice Daniel en el capítulo 2, verso 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amados hermanos, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza y todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón son precisamente para que nosotros los usemos para la gloria de su santo y bendito nombre. Dios nos ha dado
muchos talentos y muchos dones especiales para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia sea edificada, y debemos usarlo precisamente para que nos seamos bendecidos unos con otros y así juntos construyamos una iglesia que honre y glorifique el nombre del Señor. Dios nos ha dado por medio de su palabra sabiduría, es decir, la capacidad de saber y conocer qué es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es en la palabra de Dios donde nosotros debemos de buscar siempre una respuesta a cualquier circunstancia o dificultad que se nos presente en nuestro quehacer diario. A Daniel se le presentó esa dificultad y Daniel, ¿verdad?, buscó en el Señor la respuesta. Él propuso en su corazón y le pidió al Señor para que el propósito de que su vida fuera consagrada sin contaminar su vida con aquello que estaba en la mesa del rey fuera una realidad. Y déjeme decirles, mis amados hermanos, que lo que estaba en la mesa del rey eran manjares, eran banquetes, había un sinnúmero de alimentos, ¿verdad?, deliciosos, pero había una situación. Todos esos alimentos estaban dedicados al Dios de aquel pueblo. Todos esos alimentos estaban dedicados al ídolo. Todos esos alimentos estaban consagrados a glorificar a una estatua que no tenía ninguna clase de vida. Y precisamente, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a consagrar nuestras vidas al Dios vivo y verdadero y darle al Señor y servirle al Señor con todos los talentos y todos los dones que Él nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia está invitada, mis amados hermanos, a utilizar todo para la gloria de Dios, para la enseñanza, para el evangelismo, para el servicio, para la administración y para el gozo, ¿verdad?, y el aliento y la consolación de la iglesia para el trabajo de la obra en la iglesia del Señor. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros debemos siempre tener en nuestro corazón y en nuestra mente ese propósito y pedirle al Señor que nada nos aparte de esa meta y de ese propósito, porque ese propósito, mis amados hermanos y hermanas, nos llevarán siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la otra característica de la consagración de Daniel es que, mis amados hermanos, él tenía una seguridad de que la palabra de Dios lo guardaba en todo momento. La presencia de Dios estaba con él y cualquier circunstancia, cualquier dificultad que se pudiera presentar en su vida, Dios siempre lo acompañaba. Dice Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Había una certeza absoluta en ese Dios verdadero, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que está al lado nuestro, que nos acompaña y que su presencia permanece hasta que Él nos llame a su gloria. Porque le dice en el verso 18, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Es decir, si nos libra, su nombre sea glorificado, y si en su voluntad no quiere hacerlo, también su nombre sea glorificado. Amados hermanos y amadas hermanas, nuestra confianza, nuestra seguridad está precisamente en ese Dios que cumple su palabra. Por eso Él nos invita, ¿verdad?, a que nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos, mis amados hermanos, sino que al contrario, nuestras vidas estén siempre alimentadas por la santa y bendita palabra de Dios. Y Dios va a hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Todo lo que nosotros nos propongamos en el Señor, confiando en su palabra, confiando en su promesa,
confiando en su presencia en nuestra vida, amados hermanos y hermanas. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará. Y esa debe de ser la petición de la iglesia, la petición de cada uno de nuestros corazones, que nosotros propongamos en nuestro corazón que nuestras vidas estén total y absolutamente dedicadas a ese Dios que nos ha llamado, a ese Dios que nos ha apartado, a ese Dios que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y que tiene una promesa maravillosa para cada una de nuestras vidas, que cuando nosotros partamos de este mundo a su presencia recibiremos la corona de vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy vamos a participar de esta mesa de comunión. Muchos de nosotros le hemos fallado al Señor, tenemos que reconocerlo. Como dijera Daniel, suya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Pero por la misericordia y la gracia de Dios tenemos un abogado que es Cristo. Pongámonos a cuenta con el Señor, pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados y pongamos en nuestro corazón la convicción de que nuestras vidas estén a su servicio y que día con día, por medio de su palabra, por medio de su santo y bendito Espíritu y por medio de esa maravillosa gracia de poder estar en comunión con Él, nuestras vidas sean transformadas y dedicadas al Señor para la gloria de su nombre, para edificación de la iglesia y para bendición de cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén.